Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a este nuevo cuatrimestre de Fármaco 2 y vamos a hablar farmacología cardiovascular. Voy a empezar a hablar de las generalidades de la farmacología cardiovascular. Si bien este es un panorama que no debería, digamos, debería ser muy tomado en cuenta, aunque no estudiado, digámoslo, nos sirve como para introducirnos en lo que es la farmacología cardiovascular y nos va a permitir comprender cómo está articulada. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué es la farmacología cardiovascular? Básicamente es el estudio de aquellas sustancias que sirven para prevenir, tratar de diagnosticar las afecciones cardiovasculares. En realidad, la farmacología cardiovascular ha sufrido una evolución muy favorable y nos sirve para aumentar nuestra expectativa de vida y nuestra calidad de vida. Sin embargo, a pesar de todo ello, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte. Bien. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado todo este conocimiento? Es decir, evidentemente, por desgaste, nuestro corazón a una determinada edad es insuficiente para nuestras necesidades y morimos, porque deja circular la sangre, obviamente. Pero hay situaciones genético-ambientales, sociales y demás que predisponen a la enfermedad cardiovascular y aceleran este proceso. Bien, entonces, el proceso es la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son esas situaciones? Básicamente, la obesidad, la disfunción endotelial y las dislipemias, y a través de manifestaciones como el síndrome metabólico, la diabetes y la hipertensión arterial, ¿sí? Van o directamente a la insuficiencia cardíaca terminal, o bien están por estadios como, por ejemplo, la enfermedad isquémica, que termina dando una insuficiencia cardíaca, puede ser aguda o crónica. Entonces, el éxito, les decía, de la farmacología cardiovascular fue darse cuenta cuáles son los factores de prevención, ya sea antes de que aparezcan estas enfermedades previas como el síndrome metabólico, la hipertensión o la diabetes, y ejecutar lo que llamamos la prevención primaria para que no aparezcan. O una vez que apareció, por ejemplo, enfermedad isquémica o la insuficiencia cardíaca, que es incipiente, aparezcan tratamientos farmacológicos de prevención secundaria. Bien, y entonces en nuestra evolución como especie humana hacia la obesidad y el sedentarismo, evidentemente se cruza la genética con la epigenética socioambiental, y por un lado la genética contribuye a que tengamos una función neuroendocrina alterada, con un predominio simpático, o bien que aparezcan dislipemias, no secundarias, sino primarias, por déficit genético, pero por otro lado, la dieta y el sedentarismo que contribuyen a la obesidad, bien son factores epigenéticos que pueden generar una enfermedad tipo secundario, y todo esto contribuye a este, la insulinoresistencia, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Cabalgando en esto está la disfunción endotelial. Entonces, la disfunción endotelial es un pilar clave en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares. Y entonces, como consecuencia de esta disfunción endotelial, producto de esta insulinoresistencia y demás, es que aparece la hipertensión arterial y la arteriosclerosis, que van dando enfermedades cardiovasculares silentes o encubiertas hasta que aparece la manifestación isquémica o las manifestaciones incipientes de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es la insulinoresistencia? Un mayor requerimiento de insulina por falta de una respuesta apropiada. Es decir, si la insulina tiene que controlar la glucemia y otras funciones metabólicas, requerimos mayor cantidad de insulina para poder hacerlo. ¿Y a qué se debe esto? Y bueno, básicamente podría ser una taquifilaxia, un down regulation de receptores, es decir, hay
insulina, pero no hay receptores que los acople, o puede haber un mal acople entre el receptor y las cascadas subcelulares, o puede haber una activación de las proteínfosfatasas o activación de vías supuestas como la del glucagón, los glucocorticoides ante el estrés, o bien podrían ser todos estos factores. ¿Y qué hablamos de insulinoresistencia en la enfermedad cardiovascular? Que la insulinoresistencia es uno de los pilares que predispone a la disfunción endotelial. ¿Eh? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y si no le damos bolilla a esa insulinoresistencia y no hacemos prevención primaria, podemos terminar en un síndrome metabólico que de alguna manera es un cuadro prediabético, es decir, hay una coexistencia de alteraciones metabólicas con obesidad y manifestaciones cardiovasculares. Es decir, acá, por insulinoresistencia e hiperinsulinemia, podemos tener disglucemias o intolerancia oral a la glucosa disminuida. Es decir, la tolerancia oral a la glucosa disminuida. Hipertrigliceridemias y disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Y por disfunción endotelial directa, la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, que son bien manifestaciones cardiovasculares, y tenemos que hacer la correspondiente prevención primaria, o si está ya la hipertensión establecida, prevención secundaria y tratamiento de la hipertensión arterial para evitar consecuencias posteriores. Entonces, acá hay una interrelación mioendotelial, ¿sí? Muy importante a todo lo largo y a lo ancho del aparato cardiovascular. Piensen que el endotelio tiene una superficie equivalente a dos canchas de tenis, para que tengan una idea, y si hay una buena interrelación, la función del endotelio es la apropiada. ¿Sí? El endotelio produce sustancias que controlan el tono del músculo liso subyacente. Entonces, entre estas sustancias tenemos a la izquierda las vasoconstrictoras y a la derecha las vasodilatadoras, entre ellas el óxido nítrico y la prostaciclina. Y dentro de las vasoconstrictoras, las endotelinas. Fíjense que se interjuegan dentro del propio endotelio la producción de estas. Estas, obviamente, también, además de su interjuego, pueden ser controladas por factores físicos y químicos. Dentro de los factores físicos está la presión arterial y lo que llamamos el estrés de rozamiento o shear estrés, ¿sí? Y también, obviamente, están factores químicos donde funcionando neurotransmisores, sobre todo el simpático, ¿sí? Autacoides y las lipoproteínas. Y todo ello impacta directamente sobre el músculo liso, favoreciendo o bien la vasoconstricción o bien la vasodilatación. Y junto con la vasoconstricción hay agregación plaquetaria y depósito de lipoproteínas. En cambio, junto con la vasodilatación y una interrelación mioendotelial adecuada, también hay antiagregación. Es decir, que del lado izquierdo está lo malo y del lado derecho está lo bueno, por así decirlo, de la función mioendotelial. Obviamente, el endotelio también controla el tono vascular no solo con las sustancias propias que produce, son estas, sino también a través de la enzima convertidora de la angiotensina, que convierte en modo sistémico o en modo local, en este caso vamos a hablar del modo local, angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la hormona activa, y es una importante sustancia de vasoconstricción. Eso tengámoslo en cuenta, después vamos a ver. Y también el propio endotelio producir factores de crecimiento como el factor vascular endotelial de crecimiento o el factor transformante de crecimiento beta. ¿Sí? Estos actúan sobre el músculo liso y pueden hacer que el músculo liso se hipertrofie y se remodele, con pérdida, por ejemplo, de superficie capilar. Entonces, a veces el crecimiento es válido y a veces el crecimiento no es válido. En la hipertensión arterial
hay una hipertrofia que contribuye a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. Y obviamente la angiotensina 2 también contribuye, ¿sí?, al crecimiento y la remodelación, y todo lo que era malo, que habíamos dicho que estaba en relación con la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y el depósito de lipoproteínas, suele terminar en una inflamación local que favorece el crecimiento y la remodelación anómala. Entonces, debemos destacar el papel del óxido nítrico en el árbol vascular, porque justamente esta disfunción endotelial hace que el óxido nítrico baje, o no se produzca en cantidad apropiada. El óxido nítrico, como dijimos, era vasodilatador y antiagregante plaquetario, pero posee acciones pleiotrópicas, es decir, aquellas que van más allá de su efecto fisiológico vasodilatador y antiagregante. ¿Y cuáles son esas acciones pleiotrópicas? Son acciones antiinflamatorias porque impiden la lesión de neutrófilos y regula la actividad de los macrófagos. A la vez, produce acciones antiateromatóxicas, es decir, reduce el depósito de lipoproteínas, es decir, disminuye la permeabilidad capilar a las LDL, a las lipoproteínas de baja densidad ricas en colesterol, el llamado colesterol malo, e impide la oxidación de esta al disminuir el estrés oxidativo del entorno. Es decir, el óxido nítrico secuestra los radicales libres del oxígeno y forma peroxinitritos, que de alguna manera reducen el estrés oxidativo o ese foco inflamatorio local que habíamos visto antes. Entonces, es muy importante el óxido nítrico. Bien, hay tres óxido nítrico sintetasas: la endotelial, la neuronal y la inductible en los estados inflamatorios. Acá vamos a hablar de la endotelial. La endotelial es activada por la calmodulina, y cuando se activa por la calmodulina, toma electrones de una mini cadena respiratoria, esta que vemos acá abajo, ¿sí? Estos electrones miran en el hemo, ¿sí? Toma oxígeno, lo activa y a su vez toma al aminoácido arginina como sustrato nitrogenado. Entonces la arginina se transforma en citrulina y uno de sus nitrógenos en óxido nítrico. ¿Bien? ¿Cómo se regula? Bueno, se regula por varios elementos. Acá tenemos a la calmodulina, tenemos una proteína que se llama caveolina, esa que ven ahí como... Y tenemos a la óxido nítrico sintasa endotelial, que está anclada a la membrana porque está palmitoilada, es decir, está en unas regiones de la membrana asociada con esta proteína caveolina que se llaman lipid raft o caviolas directamente, ¿sí? Entonces, el estímulo fisiológico es el estrés de rozamiento, de fricción o de estrés, ¿sí? Es principal siempre y cuando haya flujo laminar. Quiere decir que en la mayoría de los vasos, ¿sí?, hay un flujo laminar que activa al endotelio a producir óxido nítrico, ¿sí? Y en aquellas zonas donde hay flujo turbulento, como por ejemplo la bifurcación carotidia, o no hay una buena onda de pulso, el flujo de alguna manera se transforma en turbulento y ahí la producción de óxido nítrico desaparece. Por eso es mucho más frecuente la disfunción endotelial en estas zonas, y ahí se ve eso con, no con vasoconstricción, sino se ve con aumento de depósito en material ateromatoso, es decir, depósito de placas de colesterol. Es decir, es característico en coronarias, en el callado aórtico, en la bifurcación carotidia y después en la aorta descendente hasta la renal. A partir de ahí, el flujo y la gestión ya no es turbulenta, entonces de alguna manera hay una menor posibilidad de que se formen estos depósitos. ¿Por qué? Porque ahí el óxido nítrico cobra valor porque el flujo ahí es laminar. Entonces, ¿cómo funciona esto? De esta manera: la onda de pulso, fíjense, distorsiona la caveolina, expulsa a la óxido nítrico sintasa para que se junte con la calmodulina y eso produzca óxido nítrico. ¿Bien? Pero también tenemos regulación de la síntesis de óxido nítrico por acción de agonistas
vía proteína GQ, por ejemplo, el receptor M3, muscarínico, el receptor H1, caminérgico, el receptor endotelinas, el receptor T1, el receptor AT1 a la angiotensina 2, es decir, son receptores vinculados a proteína E. Y hay otros más. Entonces, básicamente, el ideal es el receptor GQ. ¿Por qué? Porque el receptor GQ activa a la fosfolipasa C, esta libera inositol trifosfato y el inositol trifosfato libera calcio que activa la calmodulina. O bien, aquellos receptores vía SIN de alguna manera aumentan la eficiencia de este estímulo. ¿Por qué? Porque reducen la producción intracelular de AMP cíclico en el endotelio y la reducción del AMP cíclico favorece la respuesta cálcica. Ahí tienen los receptores alfa 2 y beta 3, o los receptores A1 a la adenosina. Bien, entonces, en este caso, el agonista, como les decía, produce la señal cálcica y la calmodulina está como para activar a la producción de óxido nítrico vía óxido nítrico sintrasa endotelial. Pero también la insulina, y esto es importante, por eso hablé yo anteriormente de la insulina resistencia, esto está anulado en la insulina resistencia, por eso la insulina resistencia propende a la disfunción endotelial, ¿sí? El receptor insulínico, este que está aquí, ¿sí? Promueve el acceso de la óxido nítrico sintasa a la membrana a los fines de un buen acople, estímulo y síntesis. Es decir, gracias a la insulina es que la óxido nítrico sintasa va a la membrana y se almitoíla para poder quedarse ahí con tratar la cabeolina. Y finalmente tenemos que los estrógenos, a través de un mecanismo no genómico, el receptor estrogénico extranuclear, digamos, favorece el complejo caveolina y óxido nítrico sintrasa endotelial. Optimiza aún más este acople, estímulo, síntesis en la membrana, por eso en la mujer premenopáusica hay una protección vascular contra la enfermedad, o contra la evolución de la enfermedad cardiovascular que se atenúa en la menopausia. Bien, entonces ahí tenemos cómo ocurre. Entonces, para ir finalizando esta primera parte, para que entiendan cómo después a nivel molecular todos los fármacos cardiovasculares van a ir modificando esto, tenemos que si hay disglucemias, sobre todo hipo o hiperglucemias, y hay carga del páncreas ante la insulinoresistencia, ¿sí? Es decir, el páncreas se va a ir agotando y va a ir evolucionando a síndrome metabólico y diabetes tipo 2, pero previamente a eso la insulinoresistencia anula la capacidad de síntesis de óxido nítrico endotelial y eso lleva a la disfunción endotelial. Entonces, si uno va viendo, ¿sí? Esto es un círculo vicioso, y hay una glicación proteica no enzimática a consecuencia del incremento de los niveles de glucosa circulante, cuyo mejor ejemplo es la hemoglobina glicosilada, pero la glicación es no solo en la hemoglobina, sino en todas las proteínas del organismo, es una reacción espontánea, está en el orden del 5%, pero en la diabetes aumenta por encima de 6 esto. Así que la glicación proteica, ¿qué es lo que hace? Hace un envejecimiento o genera un recambio más rápido de las proteínas. Por eso hablamos de envejecimiento prematuro. Y también engruesa la membrana basal, con lo cual hay mal intercambio de nutrientes y de oxígeno con los tejidos, con lo cual se va a la necrosis, la apoptosis y la inflamación tisular. Y se va menoscabando la función tisular global. Y por otro lado, la disglucemia predispone a la hipertrigliceridemia, que esta es una forma de dislipemia que vamos a ver en la clase de hipolipemiantes, y a su vez la disfunción endotelial de que haya cambios en la permeabilidad con exudados, eso se ve muy bien
en los fondos de ojo de los pacientes diabéticos, entrada de lipoproteínas y oxidación, con lo cual hay agregación celular e inflamación de la pared vascular que lleva a la arteriosclerosis. Entonces, se da que al faltar óxido nítrico, hay una mala remodelación microvascular con aumento de la resistencia periférica y eso lleva de alguna manera a la hipertensión arterial, que es lo que estamos viendo como componente de este síndrome metabólico. Y entonces, cuando la enfermedad avanza, todo lo que tiene que ver aquí arriba con el engrosamiento de la membrana basal y mal intercambio de nutrientes genera microangiopatías. Y todo lo que tiene que ver con el depósito de lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Genera arteriosclerosis y esto es la macroangiopatía. Bien, vamos a tomarnos un descanso aquí.